En nuestro cuaderno No, de geografía vamos a trabajar el tema 4, el cual se titula Diversidad cultural en los continentes. Para comenzar, pues vamos primero a entender lo que es la definición de cultura. La cultura es el conjunto de formas, de expresiones que caracterizan a un grupo social en un tiempo determinado. Es decir, hace muchos años, pues las culturas, la cultura o lo que caracterizaba a un lugar, pues era muy diferente a lo que lo caracteriza ahora. Estas expresiones y estas formas, pues encontramos lo que son las fiestas, las costumbres, las tradiciones, la lengua, la religión, el arte y la forma de vida. Todo esto, chicos, se va transmitiendo de generación en generación, nos lo van transmitiendo y nos lo enseñan de generación en generación y esto hace pues que nosotros podamos también formar parte de esa historia. Cuando hablamos de una diversidad cultural, bueno, aquí hace referencia a lo que son las múltiples formas, es decir, las diferentes formas en las que se manifiesta la sociedad. Esta puede ser a través del lenguaje, de las tradiciones, de las creencias, de la religión, de las expresiones artísticas, las costumbres, los valores, etcétera. Las costumbres y las tradiciones, pues estas se van formando de la cultura de una región o de un grupo social. Y de esto, chicos, va a depender, pues, parte de lo que son los recursos naturales, algunas prácticas religiosas también, pues, se van pasando, como quien dice, de generación en generación. Algunos, como es por medio de sociedades, hay algunas que sí sobreviven, eh, algunas expresiones o algunas formas de manifestarse y hay otras que desaparecen. ¿Por qué? Porque solo pertenecían a un grupo social. Entonces, cuando esta comunidad o este grupo social poco a poco va desapareciendo, pues también van desapareciendo sus tradiciones. Por lo regular, cuando hablamos de tradiciones, pues estas se celebran mediante algunas ceremonias, algunos ritos especiales, se determinan en cierto día, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, en el caso de México, pues la Revolución Mexicana, la Independencia, porque son parte de sus costumbres o de sus raíces, el recordar pues que hace tantos años pues pasaron ciertos acontecimientos que ahora, gracias a ello, tenemos libertad. Bueno, hay una convención que se le conoce como Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Este es un acuerdo que adoptaron todos los países del mundo para proteger y garantizar la creación de esta diversidad cultural. O sea, es decir, el país de, de México tiene ciertas tradiciones. El país de, el país de Francia tiene otras. En China hay otras. En Japón otras. En Corea otras. En Estados Unidos otras. Canadá otras. Y así sucesivamente. Entonces, para no perder estas tradiciones, este lenguaje, creencias, todo esto que forma parte de la cultura, pues se crea este acuerdo, donde pues al producir y el difundir todos estos servicios, bienes y actividades culturales, ya queda protegido por lo que son los ciudadanos y los gobiernos. Como ya te comentaba, pues cada cultura aporta algo a la humanidad. Esto puede ser algo material, como son los monumentos, las construcciones, obras de arte, documentos o también conocido como inmaterial, es decir,
tradiciones orales, conocimientos, costumbres de pueblo. Cuando hablamos de una cultura o una cultura material, se refiere a todo lo que podemos ver. Tenemos la muralla china, las pirámides aquí en México, el Coliseo Romano, todo esto que podemos ver, podemos apreciar, es algo material. Lo que no podemos ver y no podemos apreciar, a esto se le conoce como inmaterial. Es decir, el mole, pues se podría decir que es una tradición, ¿no? O sea, es en cuanto a gastronomía, pero no es algo que lo podamos decir, voy a ir a ver el monumento del mole. No, sino que en la gastronomía entra parte de esto y a esto se le conoce como inmaterial, porque son tradiciones o recetas que se nos van pasando de generación en generación. Quiero que me digan cómo se le llama al organismo que decide cuando un monumento, un lugar, un pueblo, ya se pertenece a lo que es el patrimonio cultural de la humanidad. ¿Quién me dice? ¿De UNESCO? La UNESCO, exacto. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en inglés la UNESCO, es el organismo que se encarga de decir, ok, este monumento o esta tradición, esta creencia, esta religión ya forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y eso a nosotros de qué nos sirve? El día de mañana, en un futuro, si llega a haber algún terremoto, alguna guerra, X cosa, hasta la más mínima piedra que haya formado este monumento es algo súper, súper sagrado, por así decirlo, porque hay que cuidarlo, porque ya es parte de la humanidad, ya es parte de la historia. Ustedes saben por qué se creó la muralla china o el Coliseo Romano, o sea, es parte de la historia, pues, en China o de Roma. Ni la muralla china la hicieron para que no nos pudieran atacar y no pudieran pasar a su territorio. Exacto, fue una muralla que levantaron. Entonces, si llega a haber en un futuro una guerra, que es lo que la podría derribar, hasta una piedra de este monumento se tiene que resguardar porque ya es patrimonio cultural de la humanidad. Vamos a realizar la siguiente actividad. Te puse aquí una información. Entonces, tú vas a relacionar en base a lo que ya te expliqué, cuál es el concepto que corresponde, ¿sale? Tradiciones orales, conocimientos o costumbres de un pueblo. ¿Cómo se le conoce a eso? Patrimonio cultural inmaterial. Patrimonio inmaterial. Aportaciones de cada cultura a la humanidad. Ahora sí, es un patrimonio cultural de la humanidad. Construcciones, monumentos, obra de arte o documentos, ¿qué son? Patrimonio material. Patrimonio natural. Material, perdón. ¿Y es el organismo facultado para determinar el patrimonio cultural de la humanidad? La UNESCO. Entonces nos queda de esta forma, ¿sale? Ahora, en tu libro de geografía, yo te estoy poniendo estas 10 oraciones o 10 preguntas, como le quieras llamar. Las vas a anotar y en tu libro de geografía, de la página 95 a la página 99, vas a encontrar las respuestas. Así es que, a trabajar. O sea, Número 1. Así son considerados algunos mexicanos que viven en Estados Unidos
por combinar el inglés y el español en un dialecto que los caracteriza. Bueno, Cholos. a los cholos, exacto, así se les llama. Ahora, junto con las fiestas, forman parte de las tradiciones y Creencias. la nación en general. Muy bien. Número 3. Son un componente cultural de las sociedades y cada una tiene diferente visión del mundo. Religiones. Perfecto. Ahora, tribu etíope en que celebran ritos de masculinidad. Amar. Amar, la tribu Amar. Esta tribu, chicos, hace que de entre de 12 y 15 años, pues los chicos o los niños, pues deben saltar 4 veces sobre una serie de vacas puestas de un lado a lado sin caerse. ¿Por qué? Si ellos, si ellos se caen, pues quiere decir que todavía no se les puede considerar hombres. Entonces, esto es para que todos los demás lo respeten. Es como una iniciación hacia su vida, ya como hombres. Se les considera como si ya fueran mayores de edad. Ok, eso está un poco raro. Ajá, ok. Pasamos al número 5. Movimientos que influyen en la diversidad de las lenguas de un país. Migraciones. Prácticas en que tienen su origen muchas festividades de los pueblos. Religiosas. La mayoría es por la religión. Ahora, región de América donde se celebra el ritual de Capac Raimí. Andina de América del Sur. Es en la región andina. Esta se encuentra en América del Sur. Y bueno, ellos cada 21 de diciembre, pues son unos grupos indígenas. Y esto, pues lo que hacen es van haciendo como una peregrinación con cantos. Y es una peregrinación. Ajá, y la peregrinación es cuando van personas caminando. Okay. Cantando así. Entonces ellos van caminando, tocando instrumentos, y lo que simboliza pues es el cambio de líderes de una comunidad ahí entre las comunidades. Eso es lo que simboliza. Ahora, son parte de la cultura y se transmiten de una generación a otra. Costumbres. Las costumbres. Continente en que habitan los Vanuatu. Oceanía. Y está conformada por el idioma, la religión, expresiones artísticas, etcétera. Cultura. La cultura. Excelente. Vamos a realizar la siguiente actividad en nuestro cuaderno. Fíjate bien, vas a realizar esta tablita y lo vas a ir llenando. Dentro de toda esta parte de cultura, en nuestro continente, se basa mucho en lo que es la religión. Y hay diferentes tipos de religiones, no solo la católica, la cristiana o la protestante o etcétera, ¿no? Dentro de la religión del cristianismo, pues ahí se encuentra la católica ortodoxa, la protestista o los protestantes y el cristianismo. Tenemos también el hinduismo, el islamismo, el judaísmo, budismo y religiones tribales. Bueno, en nuestro atlas, yo te puse aquí que de la página 87-88, tenemos un apartado donde vamos a buscar, nos vamos a ir donde dice religión, vamos a ubicar, tú vas a elegir el país que quieras. ¿En qué país? Ese país, ¿en qué continente se encuentra? Y ¿qué idioma o qué lengua hablan? Yo aquí tengo el atlas, pero en mi atlas digital o virtual no coinciden las páginas. Aquí marca que es la página 88. Entonces, revisa, por favor,
que sí coincidan, o nada más la vas buscando, ¿sale? Lo buscas donde comienza, después de la migración, está un apartado donde dice aspectos culturales. Tenemos la lengua, la religión y la diversidad cultural. Bueno, aquí tenemos diferentes mapamundi o planisferios. Tenemos el de idiomas predominantes por país, tenemos por color, y en la leyenda nos dice qué tipo de idioma es o cuál predomina. Después tenemos lo que es las religiones y también están por color. Entonces, en base a las religiones, tú vas a buscar aquí, por ejemplo, el primero dice que es el cristianismo. Entonces, aquí tenemos, cristianismo incluye la religión católica, la protestante y la ortodoxa. Entonces, la mayor parte del continente americano, pues es del cristianismo. Tú vas a elegir un país, el que tú quieras, puede ser Estados Unidos, puede ser México, puede ser Brasil, el que tú quieras, y lo vas a anotar en la tablita que te estoy mostrando. Por ejemplo, el cristianismo, recuerden que el cristianismo se divide en tres, el que es el catolicismo, los protestantes y el ortodoxo. Bueno, la religión del cristianismo en general, ¿en qué país lo encontramos? Bueno, de todos los países que su religión es el cristianismo, bueno, yo elegí México. ¿En qué continente está? Pues está en el continente americano, en América. ¿Y cuál es la lengua? Bueno, en México lo que hablan es el español. Entonces, así yo me voy a ir completando la información con las diferentes religiones. Mi cuadro está de esta forma. Obviamente cada uno de nuestros cuadritos va a ser diferente porque nosotros buscamos países diferentes. Pero en mi caso, el hinduismo, bueno, está en lo que el país que yo elegí fue la India, está en el continente asiático y su idioma predominante es el inglés. El islamismo, pues en Arabia, toda la parte de Arabia, Pakistán, toda esa zona, está en el continente asiático y su lengua predominante es el árabe. El judaísmo, yo elegí Mesopotamia, igual está en el continente asiático y tiene su idioma no tan conocido y es el idioma acadia o la lengua. El budismo, yo elegí Tailandia, igual está en el continente asiático y su lengua es el tailandés. También son su lengua es muy propia del país. Y como religión tribal, pues fue la República del Congo. Se encuentra en África y su idioma predominante o su lengua es el francés. Vamos a pasar ahora a nuestra guía, página 264 y 265, por favor. Ejercicio número 1. Dice, marca con una palomita los elementos que forman parte de una cultura. El transporte. Palomita. Religión. Palomita. Idioma. Palomita. Palomita. Tradiciones. Palomita. Comida. Palomita. Ejército. No. Vestimenta. Sí, palomita. Turismo. No. Música. Palomita. Ok, perfecto. Ahora, número 2. Relaciona con línea las columnas de los aspectos culturales y sus ejemplos. Yo voy a ir leyendo los ejemplos y tú me dices a qué aspecto corresponde. Halloween, Día de Muertos, fiestas religiosas y juegos pirotécnicos. Costumbres y tradiciones. Costumbres y Tradiciones. Ok. Kimono, traje de charro, burka. Vestimenta. Vestimenta. Inglés, francés, español, chino. Idiomas. Hamburguesas, Comida. Comida. Mariachi, banda sinaloense, marimba. Música. Y hundismo. Religiones. Religiones, exacto. Ahora, número 3.
Escribe el nombre de 3 países en donde hablen los siguientes idiomas. Bueno, tú lo puedes revisar en tu atlas o si lo sabes, lo contestas. De español, México, España y no me acuerdo. y Argentina o Colombia, exacto, muy bien. Inglés, Estados Unidos, Gran Bretaña, O también Canadá, ¿no? Australia. Canadá, Australia, muy bien. Portugués, Brasil, Brasil, Portugal. Ah, Aquí yo te sugiero Angola ok, gracias. o el Congo. O sea, hay varios que hablan no, el Congo es francés, portugués. Ok, pasamos al número 4. Dice, pinta los nombres de los países de acuerdo a la religión que predomina en cada uno. Bueno, yo lo voy a leer y te voy a decir cuál predomina, ¿sale? Catolicismo es de México, Argentina y Francia. El budismo de China y Vietnam. El hinduismo es de la India, nada más de la India. El islamismo es de Egipto, Arabia Saudita e Irak. Judaísmo es de Israel. Revisa, por favor, que lo tengas correctamente. Número 5 dice, completa la tabla, revisa el Atlas de Geografía Universal. Bueno, esta tablita es similar a la que realizamos en nuestro cuaderno. La diferencia es que aquí nos están dando el país. Nosotros vamos a poner en qué continente está, qué idioma y qué religión. Bueno, Estados Unidos de América está en el continente. América, ¿Cuál es su idioma inglés, y su religión? cristianismo, Cristianismo. Alemania, ¿en qué continente está? Europa. Idioma, Alemán. y religión. Cristianismo. Siria, ¿en qué continente está? Asia. ¿Qué idioma tiene? Árabe. Árabe. ¿Y cuál es su religión? Hinduismo. Islamismo. Ajá. Libia, ¿en qué continente está? África. ¿Qué idioma tiene? Árabe. ¿Y qué religión? Islamismo también. ¿Y Australia, en qué continente está? Oceanía, ¿Qué idioma tiene? inglés, ¿Y Inglés. qué religión predomina ahí? cristianismo. Cristianismo. Excelente. Y por último, chicos, vamos a rodear con rojo las imágenes que muestran elementos culturales. En el primero, la gastronomía. Sí, La religión es el segundo, donde están como inclinados. sí. Siguiente, la contaminación. No. Siguiente, los monumentos históricos. Sí. Sí. Después, los animales, el hábitat, flora y fauna. No. Y por último, el idioma. Sí. Y con esto terminamos un tema súper interesante que tiene que ver con la cultura de, pues prácticamente todos nuestros continentes. Nos vemos la próxima clase. Pórtate bien, te veo después.